Listo, bueno, entonces seguimos con la natural. Entonces recuerden, la natural hace referencia a todo ese trabajo de campo en donde evidenciamos pues el quehacer cotidiano de las personas. Y la artificial es cuando utilizamos los laboratorios, es decir, ambientes simulados para mirar los comportamientos de esas personas. Digamos como en el natural, como es muy, de alguna manera, pues muy dentro del ambiente de esas personas su actuar, a veces no podríamos estudiar de una manera pues muy efectiva los comportamientos, ¿sí? Ejemplo, yo no podría, y es algo pues un ejemplo X, no podría decir por qué una persona que tiene para pagar el pasaje de Transmilenio prefiere darse la vuelta y colarse, ¿sí? Entonces sería algo como una pregunta y de una pequeña preguntita de investigación, ¿cierto? Entonces, ahí pues podríamos mirar o no entender el comportamiento de esa persona, ¿sí? O por ejemplo, no sé si recuerdan a ese chico de la bicicleta que se pasó el semáforo en rojo y lo cogió el periodista y le dijo, ¿usted por qué se pasó ese semáforo? Entonces le dijo, no, porque me gusta la adrenalina, de algo me tengo que morir, fue que dijo. Entonces, ahí como que uno dice, bueno, ¿y esas respuestas qué, cómo las cuantifico o cómo entraría dentro de esa investigación dentro de la movilidad? ¿Sí? Si les puse un carril exclusivo a los biciusuarios, pues, ¿por qué no lo utilizan y más bien utilizan otros espacios? Entonces, ahí también podría mirar ese comportamiento natural. Bueno, eh, digamos que en los aspectos simulados, en lo que es la observación artificial, pues la idea es que pues se le pida el permiso a las personas para que cooperen con esa observación. Entonces, uno muy chistoso y fue muy gracioso cuando salió es la observación que hicieron con los niños, ¿cierto? Entonces, inicialmente, ¿qué les decían a los niños? ¿Qué le cambiarías a tu mamá? Entonces los niños decían, no, que me dejara de regañar tanto, que por ejemplo, me diera más dulces, me diera más juguetes. Entonces le decían a los niños y hacían ese experimento, bueno, metan a su mamá en esta cápsula y se va a convertir en la mamá perfecta. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaba? Metían a la mamá, hacían el cambio con otra señora y salía supuestamente la mamá perfecta. Entonces empezaban a observar el comportamiento de los niños en ese ambiente simulado, ¿cierto? Y los niños que empezaron a hacer, a llorar, decir que querían a su antigua mamá, que preferían tener a su mamá anterior y no a esta, ¿sí? Entonces, eh, ahí miraron y observaron con una observación, valga la redundancia artificial, el comportamiento de los niños a ver el cambio de sus mamás. ¿Listo? Entonces fue muy gracioso esa parte. ¿Me escuchan bien? Chicos, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Hay veces que te vas. Dime. Sí, Eh, pero se corta, pero no, no eh, se rara vez se corta. escucha bien. Bueno, ya los estoy escuchando más o menos. Y a veces Se entrecorta. Bueno, listo. Bueno, sigamos. Entonces se pone como débil la señal a ratos. Bueno, jue madre. Ahora sí me escuchan mejor.
Chicos, ¿me escuchan mejor? Profe, ¿puede decir otra cosa? Un poquito más larga para comprobar. Si me escuchan mejor, probando, uno, dos, tres. O se va la onda. Excelente, listo, Bueno, chao. listo. Sí, bueno, es como por momenticos. Bueno, entonces estábamos hablando de ese ejemplo de la observación natural, ¿listo? Y artificial. Entonces, miramos como esas dos diferencias grandes. Entonces, esa sería nuestra segunda clasificación. ¿Listo? La observación natural o eh, artificial. Pasamos a una tercera clasificación, que es la observación, abierta o encubierta. ¿Listo? También es muy famosa. ¿Sí? Esa observación abierta, pues depende mucho de lo que nosotros le vayamos a ofrecer a las personas a la cual vamos a observar, ¿sí? Digamos, el ocultamiento pues se refiere al hecho de que los encuestados estén o no estén conscientes de que se les está observando, ¿sí? Bueno, como que se está cayendo mucho esto hoy. Listo, bueno, entonces retomamos. Estamos a la observación encubierta o abierta. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de observación? Que la gente puede actuar de manera diferente cuando sabe que está siendo observada o cuando no sabe que está observada. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia. Encubierta es cuando la gente sabe que no está siendo observada y la abierta tal vez pueda hacer que la gente sepa que está siendo observada. Entonces trata de comportarse de una manera diferente. ¿Vale? Entonces esa sería como la gran diferencia. Esa era nuestra, ¿qué? Tercera, ¿cierto? Tercera clasificación, encubierta o abierta. Bueno, la cuarta, eh, la observación directa o indirecta. ¿Listo? Sería el otro grupo. Entonces, la observación directa, pues, se refiere a la observación de comportamiento tal como ocurre realmente, ¿sí? Y la observación indirecta, pues, se refiere a la observación, por ejemplo, de algún registro del comportamiento pasado. Entonces, directa. Yo voy a mirar cómo actúan los estudiantes de la ETSI el primer día que se retoma clases, ¿sí? Presenciales. Entonces, eso es observación directa. E indirecta le diría cómo actuaron o cómo actuarían los estudiantes de la Universidad de ETSI antes de la pandemia y después de la pandemia. ¿Será que vamos a volver a encontrar esos estudiantes que se acuestan en los muebles? ¿Cierto? O vamos a encontrar esos estudiantes que consumían de una manera abismal las empanadas de Moya. Entonces, eso es una observación indirecta, ¿sí? Entonces, ahí también podríamos entrar a trabajar en en ese, en ese grupo. Bueno, entonces en eso encontraríamos pues los comportamientos. Dicen que dentro de esa observación directa o indirecta, pues incurre mucho lo que es las medidas de rastreo físico o basurología, ¿sí? Que es como ese retomar esos residuos de comportamientos. Entonces, un ejemplo, yo estoy siendo parte del comité de investigación de la universidad y salgo y unos alumnos saben que yo soy del comité de investigación, entonces empiezan a comportarse de otra manera. Empieza esas medidas
o esa técnica de basurología. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como unos compañeros X vieron a los otros actuar de otra manera, ellos empiezan a tomar esos residuos de comportamiento y los empiezan a aplicar. Es decir, van a empezar a actuar de otra manera. Entonces yo podría decir, ah, bueno, como ellos vieron, se sintieron obligados a tomar ese comportamiento, le transmitieron eso a los compañeros, es decir, reciclaron ese comportamiento para que no entren dentro del listado negro de personas que consumen sin medidas sanitarias alrededor de la universidad. ¿Ven? Entonces, eso podría ser una de esas tipos de observación directa. ¿Listo? Entonces, la indirecta es, por ejemplo, comparar el comportamiento de las personas antes o después de la pandemia. ¿Cuál sería una respuesta? Ya nosotros antes no nos lavamos las manos, ahora nos lavamos muchísimo las manos, ¿cierto? Entonces, ¿eso dónde lo podríamos observar? En registros fílmicos antes de los centros comerciales antes de la pandemia, que uno entraba, salía, tocaba, no tocaba, y ahora uno qué hace, no tocar y aplicarse antibacterial todo el tiempo. ¿Listo? Ese sería como una cuarta clasificación. ¿Listo? Y una quinta sería la observación mecánica. Observación mecánica. Disculpe, profe, ¿me puede volver a explicar la directa y la indirecta? Lo que pasa es que se fue cuando lo explicaste. El Ah, bueno. ejemplo, me quedé en las empanadas de Moya y fue cuando comencé a escuchar. Ah, bueno, entonces eso es una observación directa, ¿cierto? ¿Cómo actúan las personas o los estudiantes hoy en día, teniendo en cuenta que está la situación de la pandemia, cuando van a el establecimiento de empanadas de Moya, ¿cierto? La indirecta, ¿cuál sería? ¿Cómo actuaban los chicos antes de la pandemia en el establecimiento de Moya y cómo actúan después? Entonces ya hay un lapso de tiempo, ¿cierto? Que me permite determinar ese comportamiento. Entonces esa es la diferencia. La directa se enfoca en el hoy, ¿sí? Y la indirecta se enfoca en comparar lo que pasaba antes con lo que pasa hoy. ¿Sí me hago entender? Esa sería como la gran diferencia. Y el último grupo, pues esa observación mecánica o humana. Podemos observar observación de dos maneras. Primero, a través de la utilización del talento humano, que sería pues obviamente esa observación humana, que mire cuáles fueron o cómo son esos comportamientos, ¿sí? A partir de lo que yo estoy viendo, ¿sí? Como persona, como talento humano. ¿Listo? Y la observación mecánica es la utilización de, de todos esos elementos tecnológicos. ¿Listo? Para realizar observación mecánica. Bueno, vamos a dejar una pequeña tareita de investigación. ¿Listo? Entonces, cada uno me va a traer, por ejemplo, un elemento mecánico que se utiliza en los procesos de observación. ¿Listo? Me va a mencionar uno. Entonces, ¿cuál es la tarea? Investigar cuáles son los elementos que se utilizan en la observación mecánica. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Investigar cuáles son los elementos que se utilizan en la observación mecánica. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes? Hablen ahora o callen para siempre. Yo, profe, Dime. ¿en qué consistía la observación mecánica? En la utilización de elementos tecnológicos para observar diferentes fenómenos. ¿Listo? Entonces, ¿qué elemento tecnológico podríamos utilizar para observar a las personas? ¿Sí? Entonces, cada uno me va a traer una serie de, de- de elementos. Bueno, entonces, esa es la investigación. ¿Qué elementos se utilizan para realizar observación mecánica? Obviamente, en relación a la investigación de mercados, aproximadamente hay como siete, sí, siete, como siete. ¿Listo? Entonces vamos a investigar cuáles son.
Bueno, entonces por hoy dejamos hasta ahí. Muchas gracias y nos vemos el día viernes. Bueno, entonces, bueno, para David y Valentina, la clase pasada, como estuvo solo Catalina, hicimos un quiz. Entonces ustedes tienen esa nota ahí como negativa. Bueno, entonces para que estudien y la otra clase les hago un quiz súper rápido para que no se queden sin esa nota. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, profe. Bueno, entonces nos vemos el día viernes. Les deseo una feliz tarde, un feliz día y juiciosos pues. Listo, profe, gracias. Hasta luego, profe. Chao. Que estén bien. Que les vaya muy bien.